y el comportamiento de los feminicidas es casi siempre el mismo. Hay un patrón común. Ya recordemos que en lo que va de este año 2017, 50 casos de feminicidio hemos tenido y nuestro compañero Alejandro López logró conversar con un psiquiatra para preguntarle realmente por qué estos feminicidas actúan de esta forma y sobre todo qué trastornos tendrían para actuar de esta forma. ¿Son enfermos, alcohólicos? ¿Hay algún denominador común, Alejandro, en todos estos feminicidas? Sí, así mismo es, María Teresa. La pregunta que todos nos hacemos cuando vemos casos como el de Sabrina Breuer es: ¿qué puede pasar por la cabeza de una persona acusada de feminicidio? Y en la mayoría de los casos, según el psiquiatra forense José Vera, tienen o sufren de un trastorno de personalidad o un trastorno mental. Lo más llamativo de esto es de que en casi todos los casos es muy difícil identificar tal trastorno con solo mirar o convivir con esa persona. Es decir, hace falta tener en cuenta algunos factores de alarma. Por ejemplo, y el primer y principal factor de alarma que lo puede reconocer la pareja en este caso, es el aumento progresivo y excesivo de los celos. Dice el psiquiatra, no está mal ser celoso por la pareja, pero ese celo tiene que tener un límite. Cuando eso se excede y va en un aumento progresivo, la persona comienza a tomar conductas como de posesión. Ya no es la pareja, sino que es como un objeto suyo, le pertenece, ya no es libre de hacer y de vivir su vida como ella o él quiera. Es allí cuando ya se transforma, de hecho, esos celos en algo enfermizo y es una conducta de alarma. ¿Qué quiere decir alarma? Que la persona tiene que tener en cuenta de que podría agravarse la situación de violencia y terminar en un caso de feminicidio. ¿Cuándo hacer la denuncia? Otra pregunta que también nos hacemos. Bueno, cuando ya se evidencian casos de violencia física, es el momento indicado para hacer esa denuncia. Y también dice el psiquiatra, es muy difícil que una persona cambie de motus propio sin algún tipo de ayuda extra o externa. Es decir, cuando viene la pareja y le pide perdón a la mujer luego de haberla golpeado y le pide que retire la denuncia y le asegura de que va a cambiar, en el 90% de los casos tal cosa no ocurre, porque tampoco la persona se somete a un tratamiento psicológico que le ayude a superar esa etapa. Pero vamos a escuchar lo que mencionaba respecto justamente el psiquiatra forense. Lo que pasa es que en realidad, para ser más claro, la mayoría de las personas lo que tienen son trastornos de la personalidad. Y la psicopatía es un trastorno de la personalidad, no es un trastorno mental como la esquizofrenia, que hace que la persona no entienda lo que hace en el momento. Sin embargo, las personas psicopáticas con trastorno de personalidad gozan de ese estado, gozan de la dominación, gozan de producir daño a la víctima, no le importan los derechos de los demás y además son personas que continuamente están con problemas de denuncia y problemas legales y este tipo de cosas. Ahora, Alejandro, cuando una mujer detecta que su novio o su marido tiene este perfil psicológico, entonces lo ideal sería convencerle para que consulte antes de que esto pase a mayores y obviamente ante el menor signo de violencia hacer la denuncia inmediata. Así mismo, Tere, porque hay que tener en cuenta la última parte de la nota, lo que mencionaba el psiquiatra. En la mayoría de los casos, el feminicida goza de ver sufrir a su pareja, decía. Es por eso que muchas veces la pregunta que se hace una persona normal, por así decirlo, es, bueno, ¿por qué sigue un hecho de violencia? ¿Por qué va a seguir un hombre agrediendo físicamente a su mujer? Y la respuesta está justamente en esa parte de lo que mencionaba el psiquiatra. Resulta una situación de gozo para la persona agresora, en este caso, el hecho de continuar con este hecho de violencia, y es por eso que se desencadena la violencia con el asesinato de la otra Alejandro, pero ¿es pareja. posible que una persona se cure de este trastorno? ¿Puede modificar su conducta con algún tratamiento? ¿O Sí, es prácticamente imposible y la única salida es separarse? es posible, Tere, y de hecho hay casos comprobados, decía el especialista, donde la persona, obviamente requieren dos pilares fundamentales. Primer pilar, la voluntad, tanto de la persona que es agresiva y de la pareja, y en segundo, someterse a un tratamiento psicológico que le ayude a superar esa etapa. Lo que pasa es que la mayoría de los casos, y hay que también decirlo esto, nuestro país no está preparado, no tiene políticas públicas para que los hombres puedan, por ejemplo, enfrentarse a un proceso psicológico que les permita rehabilitarse. El sistema mismo, de hecho,
no funciona de esa manera, sino que es más bien preventivo y va a lo penal antes que tratar de recuperar a esa persona. Así es, Alejandro, y la asistencia no solamente tiene que ser para esa persona que se va a curar, es lo que se espera, sino que también para la mujer, que muchas veces no tiene la fuerza de voluntad suficiente como para tomar una decisión en ese momento. Alejandro López Imenchi, quería justamente recordar que hace 2 días entró en vigencia plena la ley que busca la protección integral de la mujer, porque recordemos que desde el año pasado solamente estaba vigente el artículo 50 que establece los 30 años de cárcel para los feminicidas. No así los demás artículos que ahora sí ya están en vigencia desde antes de ayer y que justamente van a tratar de encontrar una salida a esto. Así es, Tere, muy importante recordar porque justamente faltaba que entrara totalmente en vigencia para que se puedan poner en práctica esas redes de contención, tanto para la mujer que es violentada como para toda la familia que también es víctima de esa situación de agresión y de violencia. De todas maneras, esto no significa que automáticamente esto se vaya a implementar porque sabemos que hay todavía muchos pasos que se van a tener que dar, pero ya existe la ley, ya está en vigencia, entonces como sociedad civil también tenemos que forzar a que se pueda cumplir cabalmente todo lo que establece la ley para ver si en el 2018 vamos disminuyendo. Ojalá acabemos con estos casos de feminicidio, pero sabemos que eso es bastante más complejo, porque aquí también es una cuestión cultural, Tere, por medio, que es importante siempre analizar, ¿no?